Ocasión, y vamos a hablar un poco sobre la inmunización, que es cuando nosotros vamos a adquirir inmunidad o resistencia ante algún microorganismo, ¿vale? Entonces, en la imagen que aparece en la portada de la presentación sobre inmunización, vemos a dos personajes muy importantes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque gracias a sus descubrimientos es que se evitaron millones de muertes por distintas enfermedades. Una de ellas es Edward Jenner, el cual se encuentra en la derecha, que básicamente fue quien al observar ciertas habilidades terapéuticas de pobladores en Turquía, pues se dio cuenta que había una manera de inmunizarse si nosotros estábamos en contacto previo con los patógenos o con patógenos que no eran virulentos, pero que nos podían ocasionar un entrenamiento a nuestra respuesta inmune para que cuando llegara el microorganismo virulento, ahora sí, pues pudiera generarnos una mayor defensa y protección contra la infección. Como los turcos, para poder inmunizarse, usaban costras de vaca, pues entonces a esta terapia se le llamó vacuna, ¿sale? Y desde ahí acarreamos el término vacuna para referirnos a una inmunización adquirida. Y por otro lado tenemos a el científico francés Louis Pasteur, ¿sale? Quien inmunizó a un niño contra la rabia y evitó que éste muriera, dado que antes la rabia pues, era una enfermedad mortal para la cual no había vacuna, ¿vale? Entonces nos vamos a saltar un poco la parte de la historia de la inmunización por fines prácticos, pero si ustedes quieren conocer más o son curiosos de saber más allá de la clínica y más allá de la medicina, la parte histórica, la parte social, de cómo fue que se llegó a conocimiento el que hoy en día damos por hecho, pues particularmente para este tema les recomiendo el libro de Cazadores de Microbios, ¿vale? Entonces, vamos a continuar ahora sí con la parte técnica, más que con la parte histórica del proceso de inmunización. La inmunización es un medio de proporcionar protección específica. La protección específica, recuerden que se refiere a la inmunidad específica contra muchos patógenos comunes y dañinos. Esto se logra al estimular el sistema inmunológico para que produzca anticuerpos humorales contra el patógeno o contra las toxinas producidas por el patógeno, o bien que se produzcan linfocitos T, los cuales pueden proporcionar inmunidad celular contra el patógeno, ¿vale? Entonces, la inmunización es básicamente una manera en que nosotros nos protegemos y para eso desarrollamos una inmunidad específica, una inmunidad adaptativa contra los microorganismos patógenos, ¿verdad? Y esta puede ser por el desarrollo de anticuerpos en nuestro cuerpo o por el desarrollo de células T que van a ayudar a la inmunidad mediada por células que nosotros ya vimos en los temas pasados. Este tipo de inmunidad que se necesita para neutralizar a un patógeno específico va a depender del sitio en el cual nos ataque el patógeno. Si el patógeno es intracelular, si es extracelular, si ataca la sangre, si ataca la piel, si ataca ciertas mucosas y también del mecanismo de su patogénesis, ¿verdad? Si, por ejemplo, el microorganismo es un microorganismo que no nos causa daño como tal, no tiene la capacidad de destruir tejidos, pero sí tiene la capacidad de liberar toxinas que nos pueden causar la muerte. Entonces, lo importante no es que se produzca una protección contra la bacteria o contra el microorganismo, sino más bien contra la toxina que es la que nos puede causar la muerte. Aquí nos ponen un ejemplo, justamente lo que les estaba comentando. Algunos patógenos producen enfermedades secretando exotoxinas. Si este es el caso, básicamente el único mecanismo inmunológico eficaz contra el organismo serían los anticuerpos neutralizantes de esas exotoxinas que van a evitar la unión de esta al receptor de la célula y van a proveer la eliminación y la degradación de la exotoxina por fagocitosis, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de
patogénesis que desarrolle el microorganismo va a ser la respuesta inmune o la protección inmunológica que nosotros buscamos. Si el patógeno produce la enfermedad por otros medios, un anticuerpo tendrá que reaccionar con el propio patógeno y eliminarlo. Esto ya sea por lisis mediada por el complemento o por fagocitosis y muerte intracelular. Son algunos ejemplos de los tipos de respuesta inmune que nosotros ya habíamos visto previamente. Si el organismo patógeno se localiza intracelularmente, obviamente no será accesible a los anticuerpos, sino que el tipo de inmunidad que se tiene que desarrollar es un tipo de inmunidad que se llama inmunidad mediada por células, donde los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T cooperadores van a ser los principales intermediarios. También algunas células albergan patógenos intracelulares y es importante es que éstas se activen para matar el patógeno, ¿verdad? Principalmente por el interferón. La inmunidad específica puede resultar de la inmunización pasiva o activa, y ambos modos de inmunización pueden ocurrir mediante procesos naturales o artificiales, ¿verdad? Entonces, la inmunidad que nosotros adquirimos, la protección, a eso se refiere la palabra inmunidad, protección contra microorganismos que nosotros obtenemos, puede ser innata o puede ser adquirida. Y dentro de la adquirida puede ser pasiva o activa. Y dentro de la pasiva puede ser adquirida, pasiva de manera natural o adquirida, pasiva de manera artificial. También la protección puede ser artificial y natural en la protección activa adquirida, ¿vale? Entonces, la protección puede ser innata o adquirida. En cuanto a la adquirida, puede ser pasiva o activa. Y dentro de la pasiva y la activa puede ser artificial o natural. Vamos a hablar primero de la inmunidad pasiva. Esta inmunidad se puede adquirir sin que el sistema inmune se vea afectado por un antígeno. Entonces, la inmunidad pasiva implica que no haya presencia del antígeno. Y esto se hace generalmente mediante la transmisión de suero que contiene anticuerpos o bien los mismos anticuerpos. Estos de anticuerpos van a provenir de un donante inmunitario o un individuo que no ha sido inmunizado. Alternativamente, también se pueden utilizar no solamente anticuerpos, sino también las mismas células inmunitarias de un individuo que previamente fue inmunizado para poder transferir esa inmunidad. La inmunidad pasiva se puede adquirir de forma natural o artificial, ¿vale? Entonces, recuerden, en la inmunidad pasiva no va a ser dependiente del antígeno, va a ser independiente del antígeno. Y generalmente nos van a transferir anticuerpos o se nos va a transferir células que nos provoquen o que nos promuevan protección. Estos anticuerpos o estas células se pueden adquirir de forma natural o de forma artificial. Un ejemplo de la inmunidad adquirida pasiva que se genera de forma natural es cuando hay cierta transferencia de la madre al feto a través de la placenta o a través del calostro de los anticuerpos IgG o IgA respectivamente, ¿sale? En, cuando se alimenta el bebé por la placenta, el feto por la placenta, atraviesa la placenta un anticuerpo que se llama IgG y mediante el calostro, que es la primer parte de la leche materna que se forma y por lo tanto la primera que sorbe el bebé, también se va a transferir IgA. Entonces, de alguna manera, el bebé ya tiene una protección donde es independiente del antígeno. Este IgG y este IgA van a reconocer antígenos de diferentes microorganismos, sin embargo, todavía no han estado en contacto con ese microorganismo. Más que nada, la madre ya estuvo en contacto con estos microorganismos y por un mecanismo evolutivo evolucionó para poder transferírselos al bebé y que éste ya tenga protección contra algunos microorganismos, ¿verdad? Como el bebé nunca ha visto el antígeno, pues esta transferencia se le llama transferencia de inmunidad adquirida pasiva y lograda naturalmente. En la inmunidad adquirida pasiva lograda artificialmente,
Disculpen ustedes, tengo una alergia que no me deja respirar bien, entonces si no pronuncio bien unas palabras porque hablo como mormado, pues no, no no se burlen, nada, no es cierto, no ténganme paciencia nada más porque sí voy a estar sonándome a cada rato. Muy bien, entonces la inmunidad se puede transmitir a menudo artificialmente. Esto es cuando se inyectan, ya sea de niño o de adulto, anticuerpos de otros individuos o de un animal inmunizado. De hecho, las primeras vacunas que se desarrollaron básicamente consistían en este tipo de procesos. Esto se utiliza en numerosas situaciones agudas de infección, por ejemplo, en el caso de difteria, de tétanos, de sarampión, de rabia, de algunas intoxicaciones por piquete de alacrán, piquete de otros insectos, de ciertos reptiles y en el botulismo, ¿verdad? Todas estas infecciones o intoxicaciones se caracterizan porque se producen toxinas o moléculas de las cuales van a fungir como toxinas y generalmente como medida profiláctica en algo que se llama hipogamaglobulinemia, ¿vale? En estas situaciones son preferibles las gamaglobulinas de humano, porque si les administran gamaglobulinas o anticuerpos de otros individuos, pues puede generar un rechazo, ¿verdad? Aunque los anticuerpos específicos producidos en otras especies son eficaces y se utilizan en algunos casos, por ejemplo, en una intoxicación, en la difteria, en el tétanos, en la gangrena gaseosa y en el botulismo. Esta forma de inmunización tiene la ventaja de proporcionar una protección inmediata. Las gamma globulinas, que básicamente van a ser los anticuerpos heterólogas, que quiere decir que sean heterólogas, que provienen de otras especies, son eficaces solo durante un corto periodo de tiempo y a menudo dan lugar a complicaciones patológicas, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad del suero y puede llegar a generar un choque anafiláctico. Los anticuerpos homólogos también conllevan el riesgo de transmitir hepatitis y VIH. Los anticuerpos homólogos se refieren a los que son transmitidos por la misma especie, por básicamente para nosotros aquellos que van a ser transmitidos de humanos, ¿vale? Un ejemplo clásico de una inmunidad adquirida pasiva artificialmente es cuando nosotros vamos al centro de salud porque nos picó un alacrán. Lo que nos van a administrar en la mayoría de los casos son anticuerpos desarrollados en conejos, principalmente, o en caballos, o en cerdos, o en animales de experimentación, los cuales van a neutralizar a la toxina o a la molécula que es la que genera el daño en el individuo. La picadura de alacrán tiene dentro del líquido que inyecta una gran cantidad de moléculas, pero particularmente una o dos, son las que tienen el efecto neuropatológico. Entonces, lo que se busca en la administración del antídoto o del suero antialacránico es la neutralización de esa toxina que nos va a generar daño o que incluso nos puede generar la muerte, ¿verdad? ¿Y cómo logramos la neutralización de esa toxina? Con una, con un anticuerpo, el cual generalmente es generado en un conejo, el cual va a unirse. Ya está diseñado ese anticuerpo para reconocer a la toxina que nos va a generar daño. Entonces se une a la toxina. Al unirse a la toxina, la neutraliza. La toxina no se une al receptor de nuestras células y por lo tanto no se genera el efecto dañino. Cuando se rodea de muchos anticuerpos, esta toxina pues también da la señal para que se pueda fagocitar la toxina unida a todos esos anticuerpos y ya dentro del macrófago o el neutrófilo se degrada, impidiendo que esta toxina nos genere daño. Sin embargo, si la administración de suero antialacránico, por poner un ejemplo, es excesiva, puede generar reacciones o complicaciones patológicas. Una de ellas es una enfermedad que se conoce como la enfermedad del suero, o bien generar una respuesta alérgica que en el peor de los casos puede desembocar en una anafilaxis, ¿sale? Entonces, también puede haber consecuencias graves cuando se generan muchos anticuerpos o se inyecta una gran cantidad de suero antialacránico para la toxina de el alacrán, porque muchas veces estos pueden generar una cantidad masiva de anticuerpos que nos forme complejos inmunes. Y como vamos a ver más adelante,
existe una hipersensibilidad que se llama hipersensibilidad de grado 3, que justamente se caracteriza por la formación de complejos inmunes, ¿verdad? Estos complejos inmunes pueden tener la capacidad de, por su tamaño, atorarse en el glomérulo y generar daño renal. Pero esto pues ya es semanas o incluso meses después. La transferencia pasiva de inmunidad celular también se puede lograr en ciertas enfermedades, Profe, por ejemplo, cáncer o inmunodeficiencias, ¿sí? pregunta, ¿eso también sucede cuando una persona finge que le picó el alacrán y le inyecta? ¿O nada más cuando es excesivo? Solamente cuando es excesivo, aunque también va a depender de la persona, pero generalmente es cuando se le administran muchas soluciones de suero antialacránico, porque la Ah, formación gracias. de complejos inmunes va a depender de la existencia de la toxina y también de la acumulación de suero antialacránico que forme complejos inmunes. ¿Vale? Muy Sí, bien, profe, gracias. de nada. Entonces, esto te los digo porque se acostumbra mucho, particularmente en las localidades por donde vivimos, que indiscriminadamente se les administren 4 o 5 sueros a una persona, sueros antialacránicos a una persona, esto con la intención de evitar justamente que convalezca o que tenga un daño permanente o muerte a consecuencia de un piquete de alacrán. Muchas veces no son necesarios tantos sueros y administrarle sueros de más también puede ser patológico, ¿verdad? Porque puede causar una enfermedad de la cual si quieren ustedes pueden investigar más. Si algo le interesa, sin ningún problema pueden pedirme información y yo se las proporciono y si no, pues ya ustedes tienen más o menos las herramientas para buscar información validada, ¿verdad? Entonces busquen enfermedad del suero y van a ver justamente el proceso fisiopatológico que implica. Como nuestros fines son otros, pues no lo vamos a ver tan detalladamente, ¿verdad? Entonces, la transferencia pasiva de inmunidad celular no es cuando se le administran anticuerpos a el paciente, sino que se les administran células como tal para mejorar su respuesta inmune celular. Esto se logra o es importante en enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Donde no tenemos células del sistema inmune que estén atacando al cáncer. Entonces se utilizan células de otra persona que tienen un sistema inmune que sí reconoce ese tipo particular de cáncer o en la inmunodeficiencia, particularmente en el SIDA. Tenemos deficiencias de linfocitos TCD4. Entonces nosotros podemos proporcionar un trasplante de células de una persona que no tenga VIH, que no tenga SIDA y pueda aumentar el número de linfocitos TCD4 en el individuo enfermo, ¿verdad? Cabe mencionar que cuando hay un trasplante, ya sea de anticuerpos o ya sea de células, siempre va a haber cierta probabilidad de rechazo. Y esto es justamente lo que nos dice. Sin embargo, es difícil encontrar donantes histocompatibles y existe un riesgo grave de la enfermedad del injerto contra el huésped, ¿verdad? Si está más fuerte las células que nosotros transferimos que las mismas células del sistema inmune de nuestro cuerpo, si tenemos alguna de estas enfermedades, pues entonces el injerto va a atacar a las células del huésped, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos trasplantes. Ahora vamos a ver a la inmunidad activa. La inmunidad activa se refiere a la inmunidad producida por nuestro propio cuerpo. No vamos a exportar la inmunidad de otro lado, sino que nuestro propio cuerpo la va a generar a partir de la exposición a antígenos, ¿verdad? Entonces, la que generalmente más común es la inmunidad activa adquirida naturalmente, cuando nosotros nos exponemos a distintos microorganismos, ¿verdad? Generando infecciones subclínicas o clínicas, o sea, que produzcan síntomas o que no produzcan síntomas, y esto va a dar lugar a una respuesta inmune protectora contra estos patógenos. Si a nosotros alguna vez nos dio sarampión, la primera vez que nos dio sarampión, entonces nosotros vamos a tener un sistema inmune que después de mucho tiempo, después de mucho esfuerzo, va a reconocer el antígeno del virus del sarampión y en una segunda exposición ante el virus del sarampión,
pues nuestro sistema inmune ya reconoce ese virus, ya tiene memoria y nos protege de este patógeno. Por otro lado, la inmunidad activa, adquirida artificialmente, se logra mediante la administración, a esto le llamamos inmunización, administrando patógenos vivos o muertos o sus componentes. Entonces, esto que se descubrió hace aproximadamente 300 años, se utiliza hoy en día y es la herramienta que más, espérame un segundo, la herramienta o la terapia que más vidas ha salvado alrededor del mundo, ¿verdad? Y básicamente esto es a lo que llamamos vacunas, a un tipo de inmunidad activa adquirida artificialmente, donde lo que se nos administra son los mismos patógenos, ya sea vivos pero debilitados, o muertos, o a veces no el patógeno entero, sino algunos de sus componentes, ¿verdad? Su ADN, su ARN, ciertas proteínas de ese microorganismo. Esto con la intención de que sin que nos cause la enfermedad, nosotros podamos entrenar a nuestro sistema inmune para que la próxima vez que esté expuesto a ese microorganismo, pues ya tenga las herramientas necesarias para poder neutralizarlo sin que nos produzca la enfermedad o generándonos una enfermedad subclínica, ¿verdad? Generalmente las vacunas están desarrolladas para patógenos que pueden generarnos una enfermedad bastante seria, como el virus del polio, ¿verdad? O incluso pueden causarnos la muerte, que podrían causarnos la muerte. Para otras infecciones que todavía nos siguen atacando, lamentablemente, todavía no tenemos vacunas, ¿verdad? Y es muy difícil que se desarrollen. Un ejemplo de esto es contra Mycobacterium tuberculosis. Realmente no tenemos ningún caso de una vacuna que sea realmente exitosa. Y contra ciertos microorganismos protozoarios o parásitos. Generalmente, la premisa básica es que entre menos antígenos tenga un microorganismo, es relativamente más sencillo hacer una vacuna. Por eso las vacunas contra virus son muy eficientes, las vacunas contra bacterias son eficientes y las bacterias contra protozoarios o parásitos básicamente son ineficientes, ¿vale? Entonces, las vacunas utilizadas para la inmunización activa consisten en organismos vivos atenuados, organismos enteros muertos, componentes microbianos o toxinas secretadas que han sido desintoxicadas. Si nosotros cambiamos la estructura de la toxina, conservando los antígenos, pero impidiendo que ésta nos genere daño, se le va a llamar de una manera diferente, se le va a llamar toxoide, y la administración de toxoides también es una de las herramientas que nosotros tenemos para que cuando se nos vacune con un toxoide, cuando venga o introduzca alguna bacteria, una toxina en nuestro cuerpo, pues entonces nuestro sistema inmune reconozca esa toxina y inmediatamente la neutralice, impidiendo que nos cause daño. Entonces, primero vamos a hablar de las vacunas de organismos vivos. La primera vacuna viva que fue descrita y que fue utilizada fue la del virus de la viruela vacuna. Esta fue introducida por Edward Jenner como la vacuna contra la viruela. Sin embargo, esto no fue como tal un proceso de vacunación, porque no hubo una administración de inmunidad artificial activa como tal, sino que hubo un proceso que actualmente se conoce como variolización. La variolización fue la inoculación utilizando pus de un paciente con un caso leve de viruela, ¿sale? Y esto se ha realizado durante más de 1000 años, ¿verdad? En la historia que nos cuentan de cómo fue que Jenner descubrió las vacunas, pues básicamente nos hablan de una de sus amigas de la aristocracia inglesa que fue de visita a Turquía y le comentó sorprendida cómo en Turquía, para evitar contagiarse de la viruela, pues se eh, administraban, se untaban pus y
y costras de la vaca para poder generar inmunidad contra la viruela. En este caso, pues lo que hizo Jenner no fue inocular la pus, la costra de la vaca, ¿verdad? Sino básicamente la pus de un paciente con un caso leve de viruela, básicamente refiriéndose a que ese microorganismo estaba atenuado, el virus estaba atenuado y por eso pues, el caso de viruela era leve. Entonces, cuando se le administró a una persona, la cual no había desarrollado viruela todavía, pues desarrolló una varicela, una viruela leve también, pero cuando llegó el virus de la viruela que representaba realmente un riesgo de muerte, pues ni siquiera desarrolló la enfermedad. Aquí dice vacunas muertas, es un error de traducción, básicamente se refiere a vacunas de microorganismos muertos. Las de estas tenemos vacunas de virus muertos. Aquí también es un error de semántica porque los virus ni siquiera están vivos, ¿verdad? Pero digamos que son virus no replicables. Entonces, las vacunas o que se utilizan, donde se utilizan virus no replicables, generalmente se neutralizan por calor, por ciertas sustancias químicas o por radiación ultravioleta. Van a incluir aquellas vacunas, por ejemplo, contra la polio, una de ellas particularmente que se llama vacuna SAL, contra la influenza, contra la rabia. Básicamente son las que se siguen utilizando hoy en día. Aquí, el desarrollo de vacunas es uno de los campos en el que más dinero se invierte y en los cuales más investigación hay. Entonces, básicamente de lo que nos estamos refiriendo son datos históricos y nosotros nos vamos a la realidad del aquí y del ahora. Pues muchas de estas vacunas ya se dejaron de utilizar, ¿verdad? Generalmente las vacunas que implicaban microorganismos muertos pues también podían generar infecciones, podrían generar fiebre, podían generar más efectos adversos y muchas de ellas se sustituyeron ahora por vacunas donde lo que se utiliza es directamente un antígeno importante de la bacteria o del virus. Les pongo un caso, un ejemplo. Una de las principales maneras en la que nosotros vimos cómo las vacunas pueden salvar vidas y pueden ser una terapia importante a la hora de combatir una enfermedad es después de la crisis que hubo en el 2020 por el virus del COVID-19. La vacuna tardó en generarse, de hecho tardó poco a comparación de la generación de vacunas de otras épocas, pero pues en el tiempo en el que no hubo vacuna, pues sí hubo cientos de miles de muertes, ¿verdad? Incluso se habla de hasta alrededor de 10 millones de muertes a nivel internacional. Esta vacuna que se desarrolló para el virus del COVID-19 no utiliza un virus muerto, no utiliza un virus neutralizado, sino que dependiendo de qué vacuna sea, en algún momento de mi vida nos dejaron un trabajo donde teníamos que investigar qué contenía cada una de esas vacunas. En este momento no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que lo que nos administraban en la vacuna eran ciertos antígenos. Uno de ellos eran vacunas de RNA, donde se nos administraba el RNA del virus del COVID-19. En algunos otros casos se nos inoculaba, se nos administraba una proteína, particularmente antígenos de una proteína o determinantes antigénicos específicos de una proteína que se llama proteína S o proteína Spike. Otras vacunas básicamente eran una quimera de una gran cantidad de antígenos proteicos y eso es lo que actualmente se utiliza. Vacunas de RNA, vacunas de DNA, para que no haya también riesgo de que se genere una respuesta inmune contra antígenos propios o de que el mismo antígeno o el mismo microorganismo pudiera llegar a desarrollar una respuesta que también nos generara daño, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos estamos refiriendo son a datos históricos de cómo se generaron las primeras vacunas. También nos dice que la mayoría de las vacunas bacterianas son de organismos muertos. Lo que nos administran es a la bacteria muerta, o lo que nos administraban anteriormente a la bacteria muerta, ¿verdad? Y estas incluyen las vacunas para la fiebre tifoidea, para el cólera, para la peste, para la tosferina
y otras muchas enfermedades para las cuales se desarrollaron vacunas. También hay otro tipo de vacunas que lo que utilizan es microorganismos vivos, solamente que el microorganismo está vivo, pero está amensado, ¿verdad? Está atenuado. Dentro de las vacunas con organismos vivos que se utilizan para infecciones virales, está la vacuna Sabin, que se utiliza para la polio, la vacuna para el sarampión, para las paperas, para la rubiola, para la varicela, para la hepatitis A y para una enfermedad que se llama fiebre amarilla, ¿verdad? Todas estas enfermedades todavía no las conocen porque no nos dio tiempo de ver virología en microbiología, pero no se preocupen, iniciando luego, febrero, pues los vamos a bombardear con virus y las enfermedades que producen. El único ejemplo de vacuna bacteriana donde se utiliza la bacteria viva es la que se utiliza contra la tuberculosis por Mycobacterius bovis, la cual se conoce como bacilo de Calmette-Guerin, que también se conoce como BCG. Esta vacuna, pues es también un caso de estudio antropológico, un caso de estudio que va más allá de la parte médica, porque pues nos habla también de que muchas veces las decisiones que se toman en salud pueden ser diferentes entre un país y otro, ¿verdad? Generalmente esta vacuna se utiliza en muchos países africanos, europeos, asiáticos e incluso en México, ¿verdad? Pero no se utiliza en los Estados Unidos. Aunque muchos han demostrado la eficacia de la BCG, varios estudios también ponen en duda sus beneficios. Ya actualmente sabemos que no hay un beneficio real al administrarse la BCG, la vacuna que existe contra la tuberculosis, y por eso muchos países no se las administran a su población. Por ejemplo, países como Inglaterra es el país que más vacunas contra la tuberculosis produce, que más les dice a la gente que es importante vacunarse contra la tuberculosis en otros países, pero en su país no se administra la vacuna a su población, ¿vale? Entonces, esto depende de las decisiones que se tomen a nivel político, a nivel de los que controlan la salud pública en los diferentes países. En el caso de México, pues sería una dependencia que se llama COFEPRIS y el secretario de salud, ¿verdad? En general, en cuanto a los esquemas de vacunación, desde hace 50, 60 años en México ha habido varios médicos ilustres, de los cuales sus nombres están grabados con letras de oro, casi casi, en el IMSS que se encuentra en Centro Médico y también en una calle, en una colonia particularmente que se llama Colonia Doctores en la Ciudad de México, donde estos personajes ilustres tienen nombres de calles, ¿verdad? Gracias a ellos es que en México tenemos un esquema de vacunación que es de los más robustos a nivel internacional y cuesta mucho dinero del erario público vacunar a todos los niños con ese esquema de vacunación, que es mejor incluso y que abarca más vacunas que de países de primer mundo. Eh, entonces, como tarea, por medio punto, para el día de mañana, voy a este, pedirles que me busquen el esquema de vacunación actual en la población mexicana, ¿verdad? Entonces, para quienes tienen hijos, va a ser más sencillo, particularmente quienes tienen hijos pequeños, porque eso viene en su carnet, ¿vale? Entonces, eh, para el día de mañana, les voy a dar chance hasta mañana, antes de su clase, antes de las 3 de la tarde, quien me entregue el esquema de vacunación que se utiliza actualmente en el país va a tener medio punto extra sobre su examen extraordinario, ¿vale? Lourdes, tienes tu mano levantada, dime. No, no lo escuché bien. Ok, no te preocupes, de todas maneras, ya todas las clases anteriores están en el canal de YouTube, ¿eh? Ya nada más esta la subo dentro de media hora para que repasen bien, pero nada más para aclarar, por medio punto extra para su examen extraordinario, para el día de mañana antes de las 3 de la tarde, que es su clase, me van a enviar vía WhatsApp para hacerlo más práctico, un trabajo escrito a mano, porque si no va a ser bien fácil nada más tomar
copiarlo y pegarlo. La idea es que ustedes lo analicen y lo comprendan de el esquema de vacunación actual en México, ¿vale? Entonces, a manita me mandan una foto de el esquema de vacunación actual de este país. Gracias, profe. De nada. Muy bien, entonces estas vacunas son las que generalmente más se utilizan, que se les llama vacunas de subunidades, donde lo que se utilizan básicamente es un componente del microorganismo. Profe, disculpe, es que mi internet está un poco lento. ¿Qué pasó, Yeleni? Bien. No te escucho, Yeleni. Bueno, si no, de todas maneras la tarea va a quedar en la grabación, ¿sale? Voy a subirlas lo antes posible para que tengan la mayor cantidad de tiempo para poder realizar su tarea. Entonces, las vacunas más utilizadas actualmente se les llama vacunas de subunidades, ¿vale? Estas utilizan componentes purificados de la pared celular, de proteínas o en caso de que sean virus, de su ADN o su ARN. Dentro de las vacunas de subunidades que utilizan componentes purificados de la pared celular, tenemos la vacuna contra Haemophilus influenzae, contra Bordetella pertussis, contra el meningococo y contra el neumococo. Otras vacunas virales, por ejemplo la hepatitis B, consisten en componentes purificados de ciertas proteínas antigénicas o de algunos antígenos derivados de esas proteínas, las cuales